Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos nuevamente a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado en esta mañana y me acompaña el hermano David Medina. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, así que le pedimos que ponga mucha atención, que busque lápiz y papel, su ejemplar de la Escritura, para que pueda anotar las citas. Y le pedimos también, por favor, que oren por nosotros para que el tema se pueda llevar en una manera clara y que todos los radioyentes puedan sacarle provecho espiritual. Así que vamos a pasar ahora con el hermano David para que nos lleve al trono de la gracia. Después comience con la cápsula de salud. Pasamos al trono de la gracia a través de la oración en estos momentos. Oh bendito Padre Celestial, oh Rey del Universo, en esta mañana nos acercamos a su trono de gracia. Sí, Padre. A través de los méritos de su Hijo, Padre. Le damos las gracias, Padre, por la bendición de este día, por protegernos durante el camino. Y le pedimos, Padre, su bendición y su guía en esta mañana, que nos dote Amén. De sabiduría en esta mañana a través de su Espíritu Santo, y a que a cada oyente en esta mañana reciba la bendición de la presencia suya a través de su Espíritu. Amén. En el nombre y por los méritos de su Hijo pedimos estas cosas para su honra y gloria. Amén. Amén. Gracias, Padre. En el programa pasado tocamos un poquito acerca de uno de los productos alimenticios que más se consumen en el planeta y que es un producto nocivo, que es el consumo de carne. Y en esta mañana queremos traer abundar un poquito más en los efectos nocivos de la carne, y nos vamos a concentrar en las sustancias peligrosas en un estudio que conseguimos en internet. Y dice este estudio: los animales son mantenidos vivos y engordados mediante la continua administración de tranquilizantes, hormonas, antibióticos y, escuche bien, 2.700 drogas más. Esto viene de un informe que se llama Los venenos en tu cuerpo, de Gary y Steven Null. La ley no obliga a las empresas cárnicas a enumerar todas las sustancias que le administran a los animales cuando están en el útero, en su desarrollo y aún después de la muerte. El DE, dietilestrol, es una palabra bien difícil, es una hormona usada para incrementar el crecimiento, pero es un cancerígeno potente. Por esto, en 32 países está clasificada como seriamente dañina. El uso del DEE en Estados Unidos ahorra unos 500 millones al año. El arsénico es otro inductor del crecimiento. Está presente en la carne en una cantidad superior al 15% permitido en aves de corral. Tremendo. El nitrato y nitrito de sodio son preservantes de la carne, otorgándole su característico color rosado, rojizo, dado por forzar a presión
hacia las arterias estos compuestos una vez desangrado el animal. Así que si lo ve bien bonito y bien rosadito en el supermercado, no es porque el animal es saludable, es por un químico que le añaden para que se vea. No es que es necesariamente que la carne esté fresca. No es que está fresca. Terrible. De no existir esto, el color café grisáceo de la carne muerta desanimaría a muchos compradores. Ese es el color natural del animal muerto. Color café grisáceo. Por el hacinamiento de los animales, las enfermedades infectocontagiosas son muy frecuentes, por lo que se deben usar grandes cantidades de antibióticos, lo que genera bacterias resistentes que de una forma u otra llegan al ser humano. Tan solo en Estados Unidos el uso de penicilina y tetraciclina ahorra a la industria cárnica unos 1.9 billones. Eso, 1.9 billones. El trauma del dolor del animal al ser matado genera sustancias químicas como la urea, ácido úrico, adrenalina, diversas hormonas, citoquinas, etcétera, que al llegar al consumidor generan un gran daño. En julio del 2003, en Ucrania se detectó que la carne de pollo se le añadía agua para aumentarle el peso y evitar que se reseque al transportarla, y proteínas de origen animal, vacuno o cerdo, para permitirles retener agua y darle textura adecuada, incluso después de cocida. Las proteínas líquidas que se inyectan son PCR, proteínas C reactivas, negativas, lo que las hace indetectables. Los aditivos autorizados de los productos cárnicos son múltiples: antioxidantes y conservantes, ácido cítrico, ácido ascórbico, ascorbato de sodio, ascorbato de calcio, citrato de sodio, potasio y calcio, galatos de propilo y octilo. Esta palabra está bastante difícil. Vamos a dejarla ahí. BHA, que es bastante difícil. Y el famoso BHT, dióxido de azufre y sulfito, nitritos de sodio y potasio, eritórbico y eritorbato de sodio, sorbato y benzoato, regulador de pH y secuestrante, AC fosfórico y fosfatos, emulsionantes, estabilizantes, sucroesteres, sucroglicéridos. Bueno, en fin, hay una lista aquí bastante extensa de químicos. Creo que debería ser suficiente para desanimar a cualquiera a consumir un producto como tal. No es como en las granjas que tenían nuestros abuelos, nunca ha sido saludable el consumo de carne, pero no tenían esos químicos. Estaban en el patio, comían hierba, las gallinas pues comían hierba, granos e insectos, que de verdad que nos estamos matando con esto. Esto es terrible. Hasta aquí la cápsula de salud. Sigan investigando. No se queden solamente con los comentarios. Lean bien las etiquetas y pidan a Dios sabiduría. Amén, amén. Gracias, David. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy está dividido en 3 partes. Tenemos bastante tela que cortar, así que vamos a tratar de ir rapidito. El tema de hoy lleva por título afirmemos lo que dice la Biblia, no lo que no dice. Entonces, la primera parte del tema de hoy nos lanza la pregunta. Dice Mateo 28:19 que el Espíritu Santo es un tercer ser o una tercera persona. ¿Cómo lee el texto? Dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok.
Ahora, queremos dejar bien, pero bien claro, que de la misma manera que la Iglesia Católica admite que cambió la solemnidad del sábado, séptimo día, del cuarto mandamiento de la ley de Dios, al primer día de la semana, o al venerable día del sol, Sunday, como dicen en inglés, día de adoración del paganismo, o como hoy mejor se conoce, al domingo. Asimismo, la Iglesia Popular admite que el texto de Mateo 28:19 fue adulterado en el siglo IV por los primeros católicos para apoyar su doctrina fundamental de la Trinidad. Aunque esto que vamos ahora a compartir con ustedes podría ser catalogado como evidencia especulativa, lo vamos a mencionar específicamente para que conste que la Iglesia Católica sí admite esa añadidura a las Sagradas Escrituras. ¿Entienden eso, mis queridos hermanos? Lo vamos a repasar para que usted vea, para que conste que ellos admiten eso. En las siguientes fuentes se menciona acerca del cambio hecho a este versículo que originalmente decía bautizándolos en mi nombre o en el nombre de Jesús el Cristo. Este versículo fue adulterado para decir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos de los lugares donde usted puede encontrar estas afirmaciones son el libro que escribió Benedicto XVI titulado Introducción al Cristianismo en las páginas 50 y 51. Lo puede encontrar también en el Catecismo de la Ciudad del Vaticano en la página 164. Lo puede encontrar también en los libros que escribió Eusebio, en el libro 1, capítulo 5, página 24, en el libro 3, capítulo 6, página 152, y el libro 9, capítulo 11, página 445. Algunas personas pueden decir, adiós, porque tú estás citando estas fuentes si ellos apoyan tales apostasías o esto o aquello, pero lo estamos mencionando específicamente, como le dijimos al principio, para que constara que ellos admiten este cambio. Y lo estamos mencionando porque cuando se leen las citas de ellos, cuando ellos admiten que cambiaron el sábado al domingo, con esas pues supuestamente no hay problema. Es con estas que están hablando acerca de la Trinidad que entonces hay prejuicio. Lo puede encontrar también en la Enciclopedia Católica del 1913, el volumen 2, en la página 365. En la Enciclopedia Católica del 1967, edición 2, volumen 2, página 56 y la 59. Y para finalizar por ahora, por razón de tiempo, también lo puede encontrar en la Biblia de Jerusalén en un comentario de pie de página, en la página 1433. Y tú me estabas mencionando ahorita, David, que había otra Biblia católica que lo mencionaba. La Biblia del Peregrino, por Alonso Choquel, tiene como si fuera un diccionario antes del Nuevo Testamento y menciona que la fórmula bautismal era posterior esa, la trinitaria, era fórmula bautismal posterior. Ok, gracias. Que la tenga, que la busque, que es la verde, la Biblia verde que tiene unos muñequitos al frente. Ok. Y recuerden, mis queridos hermanos, que esas fueron solo algunas de las fuentes que buscamos de ellos mismos, de la Iglesia Católica. También hay otras fuentes católicas donde lo mencionan. Hay otras fuentes protestantes donde lo mencionan y aún hay otras fuentes que las podíamos catalogar como no religiosas que también lo mencionan. Los trinitarios a menudo reclaman que Mateo 28:19 apoya su creencia en la Trinidad y el Espíritu Santo como una tercera persona. Pero este verso en ninguna manera afirma la doctrina de la Trinidad, la cual declara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres coiguales,
coeternos y que componen un Dios. Nadie niega, escuchen esto mis queridos hermanos, nadie niega que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero dice este verso de Mateo 28, 19, que actualmente el Espíritu Santo es una tercera persona coigual. No, negativo. Ahí si usted ve eso en el versículo, usted ya está llegando a conclusiones, ya eso son conjeturas, pero no es información que el versículo provee. Este verso se refiere a tres entidades, pero nada acerca de su personalidad. Por ejemplo, no dice que ellos son tres seres. No dice que ellos son tres en uno o uno en tres. No dice que estos tres son la deidad. No dice que estos tres son la Trinidad. No dice que estos tres son coiguales o coeternos. No dice que estos tres son todos Dios. Y aún así los trinitarios erróneamente llegan a la conclusión que esto apoya su creencia en la Trinidad o que el Espíritu Santo es otro ser, lo cual claramente no es. Solo es una mala suposición y una mentira de antaño que frecuentemente nos cuentan. Pues que nos cuenten ahora una de vaqueros. Como mencioné en el tema número 5, los pioneros adventistas bautizaban con Mateo 28, 19, pero no lo veían de manera trinitaria, sino a la luz de Primera de Juan 1:3. Ahora, mis queridos hermanos, si ustedes quieren escuchar esa información, lo pueden encontrar en el tema número 5 en YouTube. Llevaba el título Elena White no era trinitaria, lo que dijo, lo que no dijo y lo que la quieren hacer decir. Al final de ese tema puede escuchar eso, porque sí, los pioneros adventistas bautizaban usando Mateo 28, 19, pero ellos no eran trinitarios y no veían ese texto como que afirmaba que eran tres personas. Lo veían, como acabó de mencionar David, a la luz de Primera de Juan 1:3. Y Primera de Juan 1:3 dice de la siguiente manera: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese versículo es extremadamente claro y lo importante es que este versículo no tiene fama de haber sido adulterado. Cualquier versión bíblica que usted busque dice exactamente lo mismo. No tiene fama de haber sido adulterado. Esto es tremendo. Y eso va a notar que en el programa de hoy vamos a mencionar muchos versículos. A lo mejor no los vamos a estar leyendo completos por razón de tiempo. Vamos a estar leyendo la partecita del versículo que queremos enfatizar. Pero es por razón de tiempo. Usted haga la anotación y después usted corrobore el versículo completo. Pero lo interesante de esto es que todos los versículos que vamos a mencionar son versículos que no tienen fama de haber sido adulterados. O sea, no tienen la misma suerte que Mateo 28, 19. Vamos a pasar entonces a la segunda parte del programa de hoy. Y la segunda parte les lanza una pregunta que es la siguiente. Dice: ¿por qué es el Espíritu Santo dejado fuera de toda salutación? Esto es bien, bien interesante. Algo que a las personas que hacen generalmente el año bíblico todos los años, cuando llega a estas partes, como que se le queda una pregunta en la mente a uno. Dice: adiós, aquí como que falta algo, ¿o qué pasó? Pues estos son versículos que nos presentan la verdad que conocían los apóstoles. La doctrina de la Trinidad enseña que el Espíritu Santo es un ser literal que es coigual con el Padre y el Hijo. Coigual significa igual en todo sentido posible. Pues qué inexplicable torpeza
de parte de Pablo. Si el Espíritu fuera realmente un ser literal, coigual con el Padre y el Hijo, ¿por qué Pablo excluyó al Espíritu Santo en cada una de sus salutaciones, en cada una de las cartas que él escribió? ¿Y saben algo? El apóstol Pedro hizo lo mismo. Así que ahora vamos a estar leyendo las diferentes salutaciones para que usted le conste que en las salutaciones Pablo y también Pedro mencionaban al Padre y mencionaban al Hijo. Y va a notar que en todas las salutaciones siempre el Espíritu Santo es dejado fuera. Escuchen esto. Vamos a comenzar con Romanos 1:7. Gracia y paz a vosotros. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Eso fue Romanos 1:7. Ahora vamos a estar leyendo Primera de Corintios 1:3. Y va a notar que todas estas salutaciones son casi idénticas. Son casi idénticas. Escuche lo que dice Primera de Corintios 1:3. Dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como pueden ver, ahí no aparece una tercera persona. En la siguiente dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de 2 Corintios 1:2. ¿Y qué pasó ahí? Ahí faltó la tercera persona Así también. Okay. Ahí no está. La próxima salutación es de Gálatas 1:3 y dice de la siguiente manera, gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:3, ahí pueden ver que no apareció una tercera persona tampoco. En la siguiente nos dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Efesios 1:2. Tampoco aparece el Espíritu Santo como una tercera persona. Ok, y vamos a la siguiente. La siguiente es Filipenses 1:2 y dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2 tampoco tiene una tercera persona. La siguiente está en Colosenses 1:2. Uh-huh. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow. Hemos cubierto ahí ya más de 6 y ninguna de ellas menciona una tercera persona. Pasemos a la próxima. La próxima es de Primera de Tesalonicenses 1:1. Y dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tampoco encontramos tercera persona ahí. La siguiente que está en 2 Tesalonicenses 1:2 dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tampoco. Ok, y la próxima sería Primera de Timoteo 1:2 y ahí dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vemos que Pablo se mantiene ahí constante con la verdad que él conoció y no hay una tercera persona. En 2 Timoteo 1:2 nos dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor. La próxima sería Tito 1:4. Como les dije, usted puede ver que casi todas son como una copia de la misma. Hay pocos cambios en estas salutaciones, pero lo que sí es constante es que las salutaciones son con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor. Dice Tito 1:4, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre
y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Solo dos. La siguiente está en Filemón 1:3, que dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay. Tremendo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 salutaciones escritas por el apóstol Pablo, y en ninguna de ellas menciona una tercera persona. Esta próxima y última que vamos a estar leyendo es del apóstol Pedro, y van a notar que es bien similar, bastante similar a las de Pablo. Dice, esta es de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice de la siguiente manera: gracia y paz sean multiplicadas a vosotros a través del conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:2. No es que Pedro haya leído todas las cartas de Pablo y se haya copiado, sino que Pedro tenía el Espíritu de Cristo y conocía esta preciosa verdad. Por eso en su salutación tampoco encuentra una tercera persona. Ahora, ¿cómo puede ser el Espíritu Santo un ser literal, coigual, cuando consistentemente es dejado fuera de todas las salutaciones? Si el Espíritu fuera un ser individual, coigual con el Padre y el Hijo, entonces esta consistente omisión es incomprensible. Esto sería un descaro y una insubordinación de parte de los apóstoles al nivel más alto. Esto sería como tener un país con 3 presidentes, o sea, un triunvirato, un gobierno que nunca ha funcionado bien. Un país con 3 presidentes, pero siempre solo reconociendo a 2 de ellos. Imagínense eso. ¿Cómo sería eso? De hecho, ni en una sola ocasión es el Espíritu Santo nunca exaltado o alabado en las Escrituras. Siempre solamente a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué será eso? Tenemos esta tremenda cita de 1 Corintios 8:6 que nos aclara esto. Porque hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un solo Señor, por el cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Por eso. Por eso es que estas salutaciones son de la manera que usted las lee. Porque esta es la verdad del Padre y de su Hijo unigénito. No hay una tercera persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no algo llamado Dios el Espíritu, lo cual es una frase que no existe en la Biblia y provino de la Iglesia Católica para que coincida con la doctrina de la Trinidad que ellos crearon más de 200 años después que la Biblia fuese escrita. Terrible, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es extremadamente clara. ¿Querías comentar algo, David? En los textos de los pioneros no existía esa frase de Dios el Espíritu, sino el Espíritu de Dios. Exacto. Hasta que fue cambiado por la nueva organización. Y esto, gracias por mencionar eso, pero eso es lo que presenta la Biblia, el Espíritu de Dios. Bien, ahora vamos a entrar entonces en la tercera parte del tema de hoy, la cual nos lanza entonces la siguiente pregunta. Y quiero que analicen esto muy bien, mis queridos hermanos. ¿Es el Espíritu de Dios otro ser porque tiene mente, voluntad y emociones? Analicen bien la pregunta.
¿Me creería usted si yo le dijera que el espíritu de una persona es otro ser literal? Medite en eso. Si yo le dijera a usted que el espíritu de X persona es literalmente otro ser, ¿usted me lo creería? Lo más probable no. Pero escuchen, después de todo, el espíritu de una persona puede ser perturbado. Aquí vamos a estar leyendo las porciones específicas de los versículos que queremos enfatizar, como le estaba mencionando, pero para que usted vea que según la Biblia, el espíritu de una persona puede ser perturbado. Así que en Daniel 2.3, si usted busca Daniel 2.3, capítulo 2, versículo 3, ahí usted se va a dar cuenta que el espíritu de Nabucodonosor fue perturbado. Dice ahí, mi espíritu se ha perturbado. Y en Job 7:11 dice el espíritu de una persona puede angustiarse, según Job 7:11. Dice Job, en la angustia de mi espíritu. O sea que ahí podemos ver que el espíritu del rey Nabucodonosor fue perturbado. El espíritu de Job fue angustiado. Y el espíritu de una persona puede hablar y orar. Qué interesante. En 1 Corintios 14:14 dice Pablo hablando, mi espíritu ora. Y el espíritu de una persona puede alegrarse. Lucas 1:47. Mi espíritu se alegró. Dice Lucas 1:47. Y el espíritu de una persona, sí. En el espíritu de una persona puede ser recibido por el Señor. Si usted busca el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estas palabras las mencionó Esteban cuando estaba siendo apedreado. Así que, según la Biblia, el espíritu de una persona puede ser recibido. Y el espíritu de una persona también puede servir. Según Romanos 1:9 dice el apóstol, al cual sirvo en mi espíritu. Ok. Y el espíritu de una persona también puede no reposar. Si puede no reposar, pues también puede reposar. En 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu, dice el apóstol. Es interesante. ¿Por qué? Según lo visto, encontramos que el espíritu de una persona tiene una mente, voluntad y emociones, igual que Dios. Por ende, el espíritu de una persona debe ser otro ser literal. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A lo mejor están pensando que perdí el sentido. O como dicen por ahí, que se me fue el avión. Mas, sin embargo, esta es exactamente la misma lógica que es utilizada para implicar que el Espíritu Santo es otro ser literal. Analicen eso, mis hermanos. Si ustedes pensaron que era ridículo cuando le estaba mencionando que entonces, por lo que presentan estos versículos, el espíritu de una persona que fuera otro ser literal, pues de la misma manera ocurre con la lógica que utiliza el trinitario cuando piensa de esta misma manera. Porque es que el espíritu gime, porque el espíritu clama. Eso no es evidencia de que sea una tercera persona. Eso no evidencia que sea una tercera persona. Lo hacemos de esta manera para que usted pueda ver lo
¿cómo lo podemos decir? Consecuente de esta interpretación. Sí, de esa mentalidad. Sostenible. De la forma de mantener o pensar usando ese tipo de lógica. Porque realmente cuando entonces se le aplica al ser humano, ahí se ve que es una locura. Es una locura pensar de esa manera. Meramente porque aquí dice que el espíritu gime. Mira, aquí dice que el espíritu clama. Bueno, la Biblia también dice que nosotros solo tenemos un intermediario o un intercesor entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Pues si gime y si clama, es nuestro Salvador. Exacto. El que Cristo, está intercediendo es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote que se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero no es una tercera persona. Ahora, el apóstol Pablo dijo que no es diferente con el Espíritu de Dios en este respecto. Pero noten, Pablo declara que el espíritu del hombre está dentro de él, mientras que Dios puede enviar su espíritu a cualquier lugar. O sea, tenemos que notar, y hacemos esa salvedad, de que sí hay una diferencia. El hombre, un ser finito, Dios todopoderoso, y tiene unos atributos que lo hacen inigualable. Él es, como hemos dicho en muchos programas, omnisapiente, omnipotente y es omnipresente. Así que ni necesita tener una tercera persona para lograr lo que él tenga que lograr, porque él es todopoderoso. En 1 Corintios 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Ahí más claro no canta un gallo. Sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Como dije, 1 Corintios 2, 11 y 12. Siendo que su espíritu es su mente, su voluntad y sus emociones, la palabra en el griego, pneuma, y el hebreo, ruach, para espíritu, también quiere decir mente, como fuera de esperarse. En la concordancia Strong, en inglés, y enfatizo en inglés porque aquí va a notar una diferencia, algo que me llamó muchísimo la atención. Yo personalmente tengo una copia de la concordancia Strong traducida al español. Utilizando el programa de eSword, ahí tengo la concordancia exhaustiva de Strong, pero en inglés. Y me llamó la atención porque como el libro siempre fue escrito originalmente en inglés, pues quería verificar en la concordancia en inglés y en su traducción para estar seguro de lo que estaba allí. Y me llevé una pequeña sorpresa. En la traducción de esta concordancia al español, si usted busca la concordancia Strong, que fue traducida al español, cuando usted busca pneuma o busca ruach, va a encontrar que en esta concordancia en español fue eliminada la palabra mente. Fue eliminada. Cuando usted busca la concordancia en inglés, ahí entonces usted se va a dar cuenta
que en la concordancia original, como la escribió Strong, en las definiciones de Neuma y de Ruach, aparece también la definición mind o mente. Cuando lo tradujeron al español, por alguna razón, pues mente no apareció en la versión en español. Interesante. Eso sí, eso son cosas que cuando uno las ve, pues rápido ponen a uno a pensar. Pero sí, quiero que les conte que si lo busca en la concordancia Strong en inglés, una de las definiciones que va a encontrar es mind, que es mente. Noten lo siguiente, Pablo en Romanos 11:34 está citando a Isaías 40:13. De esta manera, sabemos que Pablo entendía que el Espíritu del Señor también quería decir la mente del Señor. Y por supuesto, la mente de alguna persona no es una persona diferente a ella misma, más de lo que sería su espíritu. Y esto también incluye a Dios, como Pablo revela en lo siguiente. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, mis queridos hermanos. Me gustaría que ustedes buscaran sus Biblias y ustedes buscaran Isaías 40:13. Busquen su ejemplar de la Sagrada Escritura, abran su Biblia, busquen el libro de Isaías, busquen el capítulo 40, el capítulo 40, el versículo 13. Y entonces, manteniendo sus deditos ahí en sus Sagradas Escrituras, a la misma vez, sin perder Isaías 40:13, usted busque Romanos 11:34. Romanos 11:34, porque aquí vamos a comparar estos dos versículos. Y hay algo muy, muy interesante que vamos a descubrir aquí. Romanos 11:34. Ok, tengo las dos ahí. Voy a leer Isaías 40:13 y David me lee Romanos 11:34. Ahora compare, mis queridos hermanos. Vamos a Isaías 40:13. Dice la palabra de Dios: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Eso es lo que dice Isaías 40:13. Ahora escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:34. Dice así: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pueden entender que el apóstol Pablo está citando realmente a Isaías 40:13. De aquí es donde él saca la idea. Por eso Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Y entonces Pablo aquí comenta: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Pues interesante que ahí usted puede ver el Espíritu del Señor y la mente del Señor. Y lo presenta como que es lo mismo. ¿Cómo puede la mente del Señor ser otra persona? Claramente vemos entonces aquí que eso no es así. Cuando comparamos este versículo del Antiguo Testamento con este otro versículo del Nuevo, ahí entonces podemos ver claramente que esa no era la intención de Pablo ni de ninguno de los siervos de Dios, que se entendiera como que había una tercera persona. Por eso es que les digo, mis hermanos, que cuando usted entra en esta verdad, usted va a comenzar a ver su Biblia en un nuevo aspecto. La va a ver con nuevos ojos. Porque después de haber desaprendido lo de la tercera persona y todas las cosas que estas personas, refiriéndonos a los primeros católicos, lo que hicieron para apoyar
su doctrina inventada o traída del paganismo, usted va a empezar a ver entonces las cosas con nuevos ojos, va a entender la Biblia de otra manera. Aquí esto es una de las maneras que usted lo puede empezar a ver. El espíritu de todo ser viviente tiene una personalidad porque nuestro espíritu, en efecto, es nuestra personalidad. De esta manera, el Espíritu Santo tiene una personalidad porque Dios tiene una personalidad. Al darnos su Espíritu, Dios se da a sí mismo. Internalicen esto, mis queridos hermanos. No es otro ser y no es alguna fuerza impersonal. Es la presencia y poder de Dios mismo. Él es el Espíritu mismo de Dios teniendo la personalidad misma de Dios. Y entonces les vamos a leer ahora unas citas del Espíritu de Profecía donde la hermana Elena White, nuestra profeta, presenta esta misma idea. Vamos a pasar a la primera que nos dice: al darnos su espíritu, Dios se da a sí mismo. Ellen G. White, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 273, párrafo 1, del año 1902, del libro en inglés. Ok, eso es bien interesante y bien importante, David, porque estamos hablando que esto fue escrito en el 1902, cuando los dirigentes apóstatas nos tratan de presentar que ya ella había hecho y que su cambio de ser no trinitaria a trinitaria, que ese acto la hubiera descalificado de ser profeta del Señor. Esa partecita no se la mencionan. Pero aquí usted puede ver en esta cita claramente que ella no está hablando de una tercera persona. Como dijo, como leyó David, al darnos su espíritu, Dios se da a sí mismo. Gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Amén. Que quiere compartir su naturaleza, unir su naturaleza con la nuestra. Esa es la esperanza de gloria, mi querido hermano. Ahí, cuando estamos entonces en esta verdad, podemos permitirle al Señor que realmente nos cultive a crecer, nos ayude a crecer a la estatura de Cristo. Quiere decir que ahí vamos a empezar a vencer el pecado, el mal. No vamos a vivir una vida infructuosa, una vida que lo que hace es deprimirnos, porque vemos que no podemos vencer. Él quiere que alcancemos vivir de victoria en victoria, y de esta manera es como Él lo puede lograr, poniendo el espíritu de su Hijo en nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, por eso esta verdad es extremadamente importante. ¿Querías comentar, David? Al darnos su espíritu está poniendo todo el cielo a nuestra disposición. No tenemos ni una sola pizca de excusa si nos desviamos hacia el pecado. Por eso es que precisamente el Señor permite que lo que va a acontecer muy pronto, como acabamos de tener esta pequeña prueba la semana pasada con la cuestión de la luz en la isla de Puerto Rico y el tremendo apagón, pues mis queridos hermanos, Él va a permitir que venga todo lo que va a venir para que nosotros nos podamos arraigar fielmente a Él, nos podamos desligar de todo lo que nos tiene atado. Y en esta época de tinieblas y oscuridad, cuando todo lo malo hoy es lícito, Él va a levantar un pequeño grupo, una manada pequeña, que va a caminar en esta tierra como Cristo caminó en esta tierra,
a la altura Amén. de su sagrada ley. Mis queridos hermanos, te invitamos en esta mañana que tú te aferres a ese Dios todopoderoso, no al Diosito que tienen algunos por ahí, que no, o sea, ellos dicen que puede sanar la lepra, puede sanar el cáncer, pero no puede mantenernos a nosotros a la altura de su ley, deleitándonos en su ley. No, nosotros estamos hablando del Dios todopoderoso de Abraham, del Dios todopoderoso de Moisés y de Josué. Ese Dios que nos puede mantener sin caída. Y lo va a hacer mediante el Espíritu de Cristo en nosotros. Hay otra cita del Espíritu de Profecía que queremos compartir en esta mañana. También fue tomada de la fuente en inglés. Fue tomada de la fuente en inglés porque ya usted ve, hasta buscando en libros que no son del Espíritu de Profecía, vemos cambios. 2 ocasiones, la semana pasada y ahora esta, buscamos nosotros algunas cosas en la concordancia Strong en inglés y cuando la cotejamos con la concordancia en español, vimos cambios. Así que es interesantísimo, es importantísimo que podamos indagar y buscar esa preciosa verdad como si fuera oro. Esta próxima cita es de la revista Signs of the Times, del 23 de noviembre del 1891. Viene de un artículo escrito por Elena White y dice así: El Espíritu Divino que el Redentor del mundo prometió que enviaría es la presencia y poder de Dios. Amén, gloria y honra al nombre de Dios. Eso es así. Ahora, mis queridos hermanos, si yo pudiera darles mi espíritu, yo, Jeffrey Mercado Sánchez, si yo pudiera darles mi espíritu, ¿qué personalidad tendrían ustedes? Pues obviamente tendrían mi personalidad defectuosa. No la de otro. Pero sería exacto, la mía, no la de otra persona. No sería otro ser, sería Jeffrey Mercado. Exacto, lamentablemente. Pero, por ende, el Espíritu de Dios tiene la personalidad de Dios. Dios y su Hijo tienen un mismo espíritu. Y así es como ellos se representan ellos mismos, donde ellos no están personalmente presentes. Esta es la diferencia. Ellos son divinos y nosotros no. Ellos pueden hacer eso porque tienen un atributo que se conoce como la omnipresencia. Mis queridos hermanos, esto es lo que ha causado ese misterio. Esta es la naturaleza del Espíritu Santo que nosotros no podemos entender. Pero ya sabe, mi hermano, con el estudio y como lo hemos presentado también en programas anteriores, este misterio es un misterio revelado. Lo que tiene que hacer es buscar en la Escritura, dejarse llevar por lo que ella dice, no por lo que los hombres dicen que ella Amén. dice, o no por lo que hombres dicen que lo que ella dice quiere decir, o sea, a interpretaciones de hombres, no, por lo que presenta la sagrada palabra de Dios. Ella es consona con ella misma, mis queridos hermanos. Haga este estudio entre usted y nuestro Padre Celestial y Él le quitará las escamas de los ojos. Así que, mis queridos hermanos, ese ha sido el estudio que queríamos presentar en esta mañana. Ahora queremos hablarle unos minutos al corazón. Le queremos hablar al corazón. Esperamos que este estudio haya sido de provecho espiritual para ustedes, que haya sido de bendición. Pero ahora, con los minutos restantes que nos quedan, queremos pues presentarle la situación como es. Hemos visto que la economía mundial pues va en decadencia. Todo
sigue corriendo para atrás. Todo sube. Todo sube. Los precios suben. Exacto, y las cocolías crecen en los bolsillos de nosotros. Pero el punto es que, queridos hermanos, este programa, pues nosotros lo llevamos a ustedes con mucho amor, con el interés de que el Espíritu de Dios pueda hacerlos ver esta verdad preciosa que llevaban nuestros pioneros adventistas y los cristianos que fueron perseguidos a través de las edades, como los valdenses y otros. A tal punto que muchos de ellos, por esta verdad, fueron ejecutados. Pues nosotros con mucho esmero tratamos de hacer que este programa llegue a ustedes. La verdad es que el programa realmente pues nos cuesta miles de dólares mensuales. Y queremos aprovechar estos últimos minutos pues entonces para apelar a ustedes, si quieren ayudarnos a mantener este programa al aire. Porque les digo la verdad, la cosa no está muy buena y es posible, si no nos ayudan, que tengamos que volver a tener programas meramente de media hora. Así que queremos apelar a ustedes para que entonces, si usted lo siente en su corazón, que usted nos ayude. Nosotros desearíamos que fuera más tiempo, pero lo que podemos pagar hasta ahora es 1 hora, y como van las cosas es posible que tengamos que bajar a media hora. Si usted en su corazón siente que quiere ayudarnos, si usted cree que el programa vale la pena, pues le vamos a dar nuestra dirección. Nos puede escribir a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico 00958. Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y entonces, si usted quiere hacer un donativo, nos puede ayudar para hacer el pago para el programa. Nos puede hacer el cheque o el money order a nombre de Restaurando la Verdad Presente. Y también les quiero dejar que próximamente vamos a estar abriendo una cuenta por PayPal para los hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos y en otras áreas. Si nos quieren ayudar, pues para que a través del internet puedan cooperar con nosotros, para que este programa pueda mantenerse como está, en 1 hora. Así que, y le pedimos también, hermanos, que nos mantengan en oración. Nosotros le pedimos cada vez a nuestro Señor que nos fortalezca y nos ayude para permanecer. Así que, bien, dicho eso, les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Y que el Señor les bendiga hasta el próximo programa. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.